John Vázquez Vázquez fue el gato más famoso de Chile gracias a su personaje, el Gato Juan, protagonista del programa infantil Los Amigos del Desorden por más de 20 años, hasta su cancelación definitiva el año 2010. John no lograba encontrar un trabajo a la altura de sus expectativas, así que optó por desarrollar una charla motivacional para empresas de cualquier rubro. La charla era realmente muy mala y terminó fracasando porque nunca motivó a nadie. A pesar de que en un comienzo le fue bien producto de su fama, cada vez lo llamaban menos. Los problemas económicos no se hicieron esperar. John se alejaba irremediablemente del estrellato y se alejaría aún más cuando uno de sus fans le ofreció un puesto de jefe en una oficina. John no tenía ningún mérito para ocupar ese cargo, pero el hijo del dueño contrata al que quiere. Muerto de hambre, ¿querés sacar mi plata? ¿Querés sacar mi plata, conche tu madre? ¿Qué estás hablando? Con el hijo. ¿Y qué tiene el hijo? No sé. ¿Viste la Tu plataforma? mamá se viste con mi plata, po. No la pude ver, tenía las manos La ocupadas. Katy Benavides va primera en el ranking. Vendió una póliza para 6 personas. ¿Y tú sabes quién se va a ganar el premio al mejor supervisor del mes? ¿Para que le compre un juguete al hijo? Tú eres feo, yo soy bonito. ¿En serio? ¿Qué edad tiene el hijo? No sé, cállate. Camila, tú eres tonta. ¿Te gusta ser tonta? No le puedes vender un seguro de vida a alguien que se está muriendo, weona. ¿Subiste? ¿Ah? Parece que me va a llegar un bonito. No cantís victoria, guatón. Tengo un as bajo la manga. ¿Qué trampa vais a hacer? Mañana tengo un funeral. Funeral. ¿Quién se murió? Sí, un dentista, da lo mismo. Oh, esos son buenos, pues, weón, porque tienen colegas con plata y son buenos para tener hijos. Como conejo. ¿Pero para qué vamos a ir a un funeral? Que voy a ir a hacer yo y mi equipo porque los voy a llevar con la mejor carepena. No, weona, no nos podía hacer esto. Encontraste un pozo con petróleo, déjanos enviar un vendedor cada uno, weón. ¿Qué te cuesta? ¿No sabes cagar? Es tan fácil como abrir el diario y ver quién se murió. ¿Por qué yo te tengo que hacer la pega sucia? Disculpa. Déjame enviarte un vendedor. ¿Ah? Mira, a cambio te paso un matrimonio de Vitacura para el otro mes. Po. No, cagaste. Somos competencia. Podéis creerlo, weón. Hace 8 años me tocó entrenarla y ahora le da color con darme la dirección de un funeral. Te pasaste, po, weón. Che, tú me enseñaste a ser así. ¿Pero por qué vamos a ir a vender seguro a un funeral? Porque la gente tiene la disposición a gastar plata cuando siente cercana la muerte. Eso está comprobado científicamente, po, weón. No, repíteme tú con tus palabras qué fue lo que yo te dije. Porque quiero entender si tú... ¿tú entendís lo que te hablan? John,
tú eres una persona, o sea, un gato súper valioso, con muchas capacidades y como buen gato querís, vaya a caer parado, estoy segura. ¿Qué estoy queriendo decir? Espérame, si necesitas cotizar un seguro para una de tus 9 vidas, me avisáis, yo te doy atención personalizada, ¿tú cachai? Sí, pero no te entiendo. Suerte, cuídate. Camila, necesito que me repitas con tus palabras, porque yo lo que necesito saber es que tú entiendes lo que hablas. La importancia de las ventas nos trae más la vida, ¿ya? ¿Me estás escuchando? Porque de eso se trata esto. Hay que vender, hay que subir. Simón, ¿me podrías explicar qué estaba pasando? Chanchita, te hablo después, ¿ya? Nos vemos en la noche. Te amo. Mua, mua. John, contigo quería hablar. Sí, claro, pero ¿me podría explicar por qué hay un mono corpóreo al lado que le está dando indicaciones a mi equipo? No, pasa que los números recientes no salieron buenos y en gerencia estimamos que el equipo farandulero necesitaba un ente motivador, eso es todo. Pero si para eso estoy yo, para eso me pagan a mí, pues no tenéis que traer a otro mono para que se haga el simpaticón acá. Sí, pero es que tiene que haber al menos un mono simpático en el piso. ¿Pero qué me estáis hablando? Te estoy hablando de que la gerencia no está conforme con tu desempeño, John. Eso. Pero si hemos cumplido con todas las metas, ¿qué weá estáis hablando, hombre? Tu actitud no es buena. No suma a la familia. Ese cabrón ahí. Mira, llegó temprano y proponiendo ideas. Siento que ni siquiera tenía que venir. Si es sobrino del... No es sobrino de nadie, weón, no es sobrino de nadie. Si mira el traje terrible pirata, nada que ver, ese mono no es real. ¿Estás seguro? Mira cómo hace su gracia. El poder del amor, el poder del amor, el amor. ¡Lo hace con el pico! Pero lo hace. Lo hace él. ¿De qué mierda me sirve tener un mono famoso que no es capaz de hacer ni siquiera su propia voz? ¿Tanto te costaba hacer feliz a un fan? Pero si las cuestiones no son así tan fácil como tú decías, no es tan fácil porque uno tiene que conectarse con la emoción, tiene que ver de dónde la saca, si no la weá sale falsa, hombre. Clarita, llámese a Don Eladio, por favor, que suba. Gracias. Me estáis weyando, esto no puede estar pasando. O sea, yo dejé mi carrera artística atrás, Simón, por darle toda mi vida a esta empresa. Mira cómo me estáis pagando, weón. ¿Qué carrera? Ya nadie se acuerda de ti, nadie tiene idea de quién eres. Hasta ese marciano homosexual es más famoso que tú. Y propone, y de hecho le vamos a pagar más, porque lo vale. Me estáis weyando, esto no está pasando, esto no puede estar pasando, ¿cierto que no está pasando, Simón? No podéis estar haciendo esto, hombre. John, toma tus cosas, hagámosla corta. Llévate todo lo que tenés y te vamos a informar cuando esté listo tu finiquito, ¿vale? Me está pasando a mí, de verdad que esto no me puede estar pasando. Don Eladio, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Puede conseguirle una caja a este gato para que meta sus cosas, todas, y lo acompañe a la salida? ¿Ya? Cerciórese de que se haya ido. De verdad que me estáis weón, esto no puede estar pasando, yo te voy a cagar, weón. Suélteme. Te voy a cagar, weón, te voy a cagar. ¿Sabes por qué? Porque esta weá no me la podía hacer a mí, porque no me conocí, weón, porque no tenía idea de quién chucha soy. ¡Concha tu madre! ¡Y la puta y reputa que te parió! ¡Concha tu madre! Mi amorcito, linda, hermosa, preciosa, ¿cómo estás? ¡Mua! ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque me queda un ratito. Aló, hermanito. ¿Sabes lo que pasa? Es que vengo saliendo recién de mi oficina y parece que estoy súper complicado porque tuve un episodio de abuso. Mi jefe me golpeó, me zamarrió, el guardia casi me pega. Entonces, no sé mucho qué hacer, la verdad. No sé si tengo que ir a los carabineros, contratar una lesión, alguna cosa. No sé qué hacer, estoy medio complicado. Por favor, llámame cuando podáis, porfa. Son 6.500. Gracias. Tengo mucha suerte de poder dedicarme a esto del stand-up. Me ha permitido muchas cosas. Me ha permitido actuar en todo Chile. Yo he estado en muchos lugares, al igual que hoy, en bares a medio llenar. He podido todos los días levantarme a las 9 de la mañana y he podido conocer a grandes artistas.
yo estaba sentado en la misma mesa con los grandes genios artísticos de este país. Yo jalé con el gato Juan. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sí, claro, gracias a ti por la invitación. Resulta que no tenía nada, no tenía ningún programa. Así es que me acordé que tú tenías ahí un show acá, así que vine a ver. Bueno, acá, saludos. Estábamos en un bar acá en Santiago, el gato Juan y yo, hablando de historia, filosofía, artes plásticas, cuando de pronto entramos en confianza. Me caíste bien, cabrón culiado. Soy chistoso, weón. Gracias, weón, gracias. Qué bacán que te gustó la weá. Oye, mira, weón, te tengo un regalito. ¿Regalito qué, weón? ¿Qué estáis sacando? ¿Querés cocaína? Juan, qué chucha, guarda esa weá, weón. Yo trabajo acá, no puedes poner. Relájate, weón, si los artistas podemos. Entramos en tanta confianza que el gato Juan sacó la cuenta Ruth y armó 2 líneas frente a mí. Jale, compadre, jale. La compré para usted. Yo las miré y le dije, Juan, esto no es whiskas, Juan, no es whiskas. Así que yo hoy entré a un predicamento porque yo nunca había consumido cocaína, yo estoy en contra de esa droga. De verdad estoy en contra de esa droga. Pero estaba sentado en la misma mesa con mi ídolo, el gato Juan, John the Cat. Y si tú estás sentado en la misma mesa con tu ídolo y tu ídolo te ofrece cocaína, lo siento, pero vos jaláis. Vos jaláis. Por respeto a la trayectoria del artista, vos jaláis. Así que muy a mi pesar, me jalé la cocaína que el gato Juan compró con tanto respeto hacia mí. Mira, no eran 2 líneas, la verdad es que era una puntita en las llaves de su casa. Pero Póngale nomás, póngale si está en su casa. Póngale. El pollito maraco me chupó el pico la rica. Juan, no quiero ser esa weá, hermano. La culenta así me decía, me ahogo. Y bueno, estábamos en esa, compartiendo, cuando de pronto un garzón del local le pisó la cola. Yo tenía que hacer algo para calmarlo. Así que lo agarré del cuerito que tienen acá los gatos. Pero se soltó. Dio media vuelta, me levantó bien el cuello, me miró directamente a los ojos con una pupila dilatada. Me miró los ojos y me dijo: ¿Sabéis quién soy yo? ¿Sabéis quién soy yo, concha tu madre? ¿Sabéis quién soy yo, concha tu madre? Yo soy Juanito. ¡Suéltame, concha tu madre! ¡Suéltame! ¡Si yo trabajé en Miami, weón! ¿Qué te pasa, enfermo culiao? ¿Qué pasa vos, concha tu madre? ¿Te creís la rata de la gente que sigue? ¿Pero sabés qué? ¡Te vayas a la chucha! ¡Esta wea se te va a acabar porque te vaya a cansar! ¿Qué estáis hablando, huevonao? Yo no soy como vos, viejo culiao, que te quedaste pegado en el pasado, pegado. ¡Pegao! ¡Pegao! ¡Pegao son los perros! ¡Concha tu madre! ¡Sáquenlo, huevón, sáquenlo! Muchas gracias, compañeros. Gracias por apoyar el arte nacional. La pandemia nos destruyó, pero vamos a seguir adelante. Cuando lleguen todas las heridas y mi corazón no sufra más. ¡Resístete! ¡Oye, weón! ¡Ladrón de mierda! ¡Concha tu madre! ¡Tengo amigos en la municipalidad! ¡Te están mirando por las cámaras! ¡Concha tu madre! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Santiago, sí, mire, lo que pasa es que yo voy a pasar a tocar un poquitito de Conche tu madre. No sé, se motive, se ponga un poquitito más contenta. ¡Mire! No, si es que está bien mi amigo, si nos vamos a tomar una bolsita los dos juntos, sí, mi amigo, está todo bien. Oye, ¿por qué estáis tan solito acá? ¿Qué querís, weón? Ay, tráigame un leche chop. ¿Qué? Mitad cerveza, mitad pilsen, con mitad de leche entera, por favor. Oye, que te ha ido bien, ¿eh? No me quejo. Pero es que tenés que pensar mucho más grande, con muchas cosas mucho mayores. Mira, mis planes no son tema tuyo. Es que lo que pasa es que yo quiero ayudarte porque estoy en conversaciones con un productor de televisión para hacer mi regreso triunfal a la televisión, a la caja chica. Y hagamos un piloto, po. Un piloto. Sí. Un piloto. ¿Y de qué va a ser? ¿Un programa policial? ¿Un reportaje del consumo de drogas? ¿De qué va a ser? No, pues no, hagamos un piloto, hagamos un programa, hablé con un productor de televisión, me tiene todo listo para el próximo semestre y lo único que me falta es un buen chistoso como tú, po. Hagamos un piloto. No tenéis nada conversado, weón. Mira, esto es lo que va a pasar. Te voy a decir que sí, por pena, y luego tú me vas a hacer escribir y actuar gratis para que luego hagamos el piloto y pueden pasar dos cosas. O la weá nunca sale, que es lo más probable, o sale y me vaya a reemplazar por alguien más joven. Yo no estoy pa' weá. No, si hablé con el productor de televisión, el Pato Sañarto, lo conocí. Ese weón funado produce pura mierda y solamente copia weas del extranjero y las copia mal, ni cagando. No, si está todo listo, está todo conversado. Además que en un programa familiar. Y ese tipo me debe unos favores a mí, ¿ah? Te debo unos favores. ¿Qué te contactó él? No, yo le escribí. Ok, pero ¿tuviste una reunión con él? ¿Te recibió en su oficina? ¿Te responde los mensajes? Yo a los 15 años partí en el espectáculo. Partí como asistente a un payaso, después me fui a cantar a las micros, había que ayudar para la casa. Mi mamá quedó sola, con una cama de 7. Se comió al más chico, pero quedamos varios. ¿De qué especie eres, weón? De a poco fui juntando las luquitas y la platita de a poco para llevar para la casa. Fui juntando de a poco la platita. Con harto esfuerzo, sí, pues trabajando todos los días, con harto esfuerzo. Hasta que me dieron mi primera oportunidad en la televisión. Ahí yo me hice de un nombre. Pasé de ser un gato callejero a ser un don gato. Los niños me amaban. Las mamitas también. ¿Entendí lo que te estoy diciendo, no? Sí, te entiendo. Le hice el amor a muchas mamás, Benito. Juan, no quiero saber eso, weón. Recorrí todo Chile. Los políticos se sacaban fotos conmigo. Los empresarios todos me invitaban a sus fiestas. Todos querían que yo esté en sus fiestas. Pues yo pensaba que mi vida iba a ser siempre así, de puro éxito. Puro éxito. Pero el éxito, así como llega, así también se va. Y me convertí en un viejo de mierda. Pasado de moda, drogadicto. Toda la gente quiere estar al lado de las estrellas siempre y cuando esté brillando las luces. Pero cuando las luces dejan de brillar, ¿qué es lo que ellos hacen? Te abandonan, weón. Te traicionan. Y te tratan como una basura. Y por eso ellos necesitan estar cerca del arte, vivir del arte, llorar con el arte, vibrar con el arte para sentirse vivo, para sentirse humano. Pero en algún minuto estos hueones quieren dejar de sentirse vivos y dejan de ser humanos. ¿Sabes por qué? Que esa hueá no les da plata, pues, hermano. Bueno, discúlpame, es que lo fui conversando y me dio no sé qué acercarme a pedir una foto, pero no sé, cuando más tenga la oportunidad, ¿puede ser? Sí, claro. Ya, buena, gracias. ¿Nos podemos sacar una foto? Ya, ahí te saqué como 3. Gracias, se pasaron. ¿Y cocaína? Hoy les voy a hablar de la importancia que tiene ocupar un sombrero en el trabajo. Ustedes preguntarán por qué yo no tengo un sombrero. Porque yo trabajo en cosas distintas. Los sombreros son para trabajos de seguridad. Por ejemplo, si va un hombre a la mina y está picando en la mina y le cae algo en la cabeza, ¿a qué le pega? Al sombrero, no a la cabeza. Por eso es muy importante ocupar sombrero. También es importante ocupar sombrero cuando vamos en el metro, en caso de que, porque estamos también abajo del suelo y es como estar en una mina. Y cuando uno está en un espacio como en una mina subterránea, tiene que andar con un sombrero. Por eso es la importancia de usar casco o sombrero de seguridad.
También hay otros trabajos como otros trabajos donde también se ocupan los cascos de seguridad, y la seguridad es muy importante para que la gente se sienta segura cuando tiene que estar trabajando, y así las empresas ayudan y colaboran a que su gente se sienta segura y que tenga casco de seguridad. ¿Hay alguien que quiera hacer algún